Hola, muy buenas tardes. Por acá vamos llegando, iniciando con nuestra conferencia, con nuestra sesión para todos nuestros estudiantes, para todos nuestros egresados, docentes del Tecnológico de Antioquia, que en esta tarde se conectan con nosotros, donde vamos a abordar un tema muy importante para todos quienes están interesados en conocer herramientas y estrategias para emplear eficientemente esas bases de datos académicas que tanto necesitamos a la hora de investigar. Entonces, en esta tarde les damos la bienvenida. Vamos a tener un espacio donde va a estar con nosotros la doctora en ingeniería y docente de la Facultad de Ingeniería, Laura Marcela Trujillo. Ella nos va a estar acompañando en este tema tan importante. Y antes de iniciar, queremos contarles algunos aspectos importantes. Uno, podemos a través del chat, a través de levantar la manito, podemos hacer nuestras preguntas en el transcurso de la conferencia. Sabemos que pueden existir varias dudas, inquietudes. La idea es que este espacio sea ese momento donde podamos responder todas estas preguntas que tenemos con relación al tema que vamos a tratar en esta tarde. Entonces, indispensable que vamos abordando las preguntas a medida que se va desarrollando la charla de la conferencia. Otro aspecto muy importante para que tengamos en cuenta, los micrófonos. Tenemos acceso a nuestros micrófonos, entonces hay que estar juiciosos con el tema del micrófono. Cuando vamos y necesitemos pedir la palabra, pues activamos nuestro micrófono. De lo contrario, pues vamos a tenerlo silenciado. Les agradecemos mucho por ese juicio con los micrófonos. Em, en tercer lugar, vamos a estar grabando esta sesión. La idea es que también conozcan estas bases de datos y esta forma para emplearlas otras personas. Entonces, la idea es que la tengamos grabada. Otro aspecto importante, en el transcurso de la conferencia vamos a enviarles a través del chat un enlace donde debemos registrarnos. ¿Para qué? Pues uno, porque para nosotros es muy importante conocer la satisfacción con relación a este evento, a esta actividad, y dos, para que puedan recibir sus certificaciones que constan de su participación en esta tarde. Entonces, queremos nuevamente darles la bienvenida y quiero dar paso a nuestra doctora en ingeniería, docente de la Facultad de Ingeniería del Tecnológico de Antioquia, Laura Marcela Trujillo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, les agradecemos a todos como al aceptar esta invitación que hace la Oficina de Egresados con el propósito de fortalecer aquellas habilidades que necesitamos para empezar a participar de forma importante en esas tareas de investigación para la construcción de informes. No necesariamente si usted está metido en investigación debe conocer bases de datos, sino también cualquier persona que elabore un informe o que esté haciendo algún tipo de propuesta de proyecto, entre otros. Es interesante que sepa cómo manejar las herramientas que el Tecnológico de Antioquia como estudiantes y aún como egresados tienen acceso a estas bases de datos y sería bueno que las aprovechemos. La idea de hoy es un espacio donde vamos a dar unos tips para manejarlas, para cómo determinar unas palabras claves, para que sean muchísimo más fácil hacer esas búsquedas y obtengamos unos resultados satisfactorios y nos sintamos al final como yo no sé usar esto no me sirvió para nada, no saqué ningún dato valioso de allí, cuando tenemos ahí muchísima información que puede ser muy, muy útil a la hora de tomar una decisión. Entonces, como vamos a entrar a la plataforma, vamos a trabajar con un metabuscador, entonces pueden alzar su manito, pueden poner pues como que si quieren hacer alguna pregunta, la idea
es que si tienen dudas las hagan a medida que vamos avanzando. Vamos a tener un espacecito de una hora y cuarto para trabajar. Como decía Natalia, esto va a quedar grabado. Y al final, pues les doy mi correo electrónico para que si tienen alguna duda me escriban y los puedo orientar muchísimo más en el proceso. Eso también hace parte como complemento de las charlas que da la biblioteca sobre el uso de base de datos. Aquí las vamos a expandir un poquito más y vamos a dar unos tips adicionales para poderlos manejar. Como decía Natalia, hago parte de la Facultad de Ingeniería en el área ambiental y la idea es que usted compartir el conocimiento que tenemos en las diferentes escuelas para que este pues, se vuelva como un semillero y un conjunto de egresados que sea multidisciplinar y podamos realizar algunas tareas en conjunto. Entonces voy a apagar la cámara y vamos a empezar a compartir pantalla para empezar a trabajar. Entonces, ¿cómo empleamos esas bases de datos académicas? Durante todo ese recorrido universitario, a nosotros todo el tiempo nos mencionaban que la universidad tenía unas bases de datos, que nosotros las podíamos usar, que podíamos hacer como ciertas consultas con esto. Y fue sino a partir, en esa época de pandemia, cuando nosotros tuvimos que acceder a un montón de recursos adicionales para poder solucionar todos estos trabajos, que empezamos a mirarlas con unos ojos diferentes, es decir, ahí tenemos una información importante que nos puede servir como apoyo académico o apoyo para la formulación de proyectos. Como les digo, ustedes como egresados, las personas que están acá participando hoy y que son egresados, tienen la posibilidad de usar las bases de datos académicas, que ahorita Natalia nos recuerda cuál es en el caso de que ya no se acuerden de su usuario de campus, porque ingresamos a partir de campus, cuál es ese usuario que se Sí, puede lo usar voy para a, tenerlo. lo voy a compartir acá en el chat. La idea es que los egresados, quienes de pronto no recuerden su usuario en campus, vamos a utilizar este usuario y esta clave para acceder a esas bases de datos que nos va a estar abordando Laura en este conversatorio. Ya se los comparto. Entonces, ¿hoy qué vamos a hablar? Un poquito de generalidades de qué es una base de datos, como elementos básicos, unos pasos sugeridos para realizar esas búsquedas de información, unos tips rápidos de búsqueda en Google, que todo el tiempo estamos buscando en Google y cómo optimizar de cierta forma esas búsquedas, y otras bases de datos que pueden ser de interés, o sea, bases de datos que son de acceso gratuito, donde podemos encontrar inclusive datos a la hora que necesitamos generar estadísticas, entre otros. Entonces comenzamos con una frase que dice que ya no estamos en la era de la información, sino que estamos en la era de la gestión de la información. Tenemos un montón de información, estamos expuestos a dar información y a recibir información todo el tiempo, pero ahora tenemos que mirar cómo vamos a organizar esos datos, cómo seleccionamos esa información y cómo empezamos a tomar decisiones basadas en esa información. Entonces, las bases de datos nosotros reconocemos que son plataformas que almacenan grandes cantidades de información, pero que está organizada sistemáticamente y que nosotros podemos empezar a hacer esas búsquedas basados en unas palabras claves, en unas palabras claves, en unos elementos orientados a las necesidades que nosotros necesitamos, las necesidades que debemos responder. ¿Cómo se alimentan esas bases de datos académicas? Se alimentan a partir del trabajo de investigadores que todo el tiempo están haciendo diferentes trabajos, diferentes proyectos con unos resultados de investigación y los publican allí. Tenemos dos bases de datos muy grandes que se puede decir que son las que consolidan casi todo, que es Scopus y Web of Science, a nombre de Clarivate. Y en estas dos, nosotros tenemos ahí otras bases de datos consolidadas. Entonces, si vamos a hacer una búsqueda, y eso es lo que hoy vamos a empezar a mirar, vamos a mirar Scopus, y en Scopus, cómo podemos aprovecharlo y cómo optimizar al máximo esas ecuaciones que nosotros vamos a generar para obtener unos resultados adecuados. Muchas veces escuchamos de los estudiantes, inclusive de los egresados, ustedes cuando están en ese proceso de formulación de sus trabajos de grado, que llegan a investigación aplicada o llegan esas asignaturas ya cuando les toca formular el trabajo o hacer esa propuesta de investigación, y uno de los vacíos que tienen es no sabemos cómo buscar, no encontramos información y tal vez con esta información que les vamos a dar el día de hoy podemos solucionarlo un poquito.
Entre esas bases de datos muy grandes, los metabuscadores y Scopus y Web of Science, nosotros podemos tener bases de datos como Wiley, Springer, Redalink y Latindex que están asociadas a bases de datos latinoamericanas. Tenemos el Science Direct, que lo utilizamos las personas que estamos en ingeniería todo el tiempo, SAGE, EBSCO, que EBSCO está muy orientado a parte de finanzas, entre otros. Ahorita miramos pues la universidad cuál tiene disponible. Y tenemos este PubMed, que PubMed hace parte de una directriz del gobierno de los Estados Unidos, donde tenemos muchos artículos open access, donde podemos descargarlos sin tener que ingresar pues a esas bases de datos que son pagos. Generalmente, las universidades tienen suscripciones a Scopus y a las diferentes bases de datos para que nosotros podamos ingresar, visualizar la información y descargar la información. Cuando ustedes ingresan, el Tecnológico de Antioquia tiene tiene unos cupos determinados que son amplios y suficientes para que los estudiantes y egresados puedan ingresar, ver el artículo y descargarlo. La universidad compra ciertas bases de datos, compra las bases de datos específicas relacionadas con cada una de las escuelas que tiene, para administración, para educación, para ciencias sociales, para derecho, para ingeniería. Inclusive, vamos a ver ahora que hay unas especializadas y vamos a mirar pues como cada una para qué nos podría servir. Entonces, en esas bases de datos académicas, nosotros hacemos tenemos unas tareas de búsqueda, listo. Tenemos dónde buscar, tenemos entonces en esas tareas cómo vamos a hacer esa búsqueda. Esa búsqueda puede ser booleana o parametrizada, que ya vamos a explicar qué es. Podemos hacer una exportación y análisis de esos resultados, una exportación y análisis. Después revisamos esos resultados y hacemos el análisis y podemos generar unas alertas. ¿A qué se refiere con la generación de las alertas? Nosotros podemos indicar utilizando un bot que cada cierto tiempo nos manden al correo electrónico, mire, yo quiero que me avise si salió información alrededor de este tema, para todo el tiempo estar actualizado y sobre todo cuando estamos desarrollando proyectos o trabajos de grados, necesitamos tener esa información nueva para poder tomar decisiones a la hora en esa formulación. En esas diferentes búsquedas, si nosotros no tenemos una estructura mental o una orden de ese trabajo, podemos perder por completo nuestro tiempo. Entonces, lo que siempre les sugerimos es que ustedes tomen un papel, cuando tengan un tema, tomen un papel y empiecen a copiar qué es lo que yo quiero buscar, para que ustedes detecten cuál es su tema principal y cuáles son las variaciones que puede sufrir ese tema o puede tener ese tema. Y con esto ya vamos determinando unas palabras claves, vamos determinando unas ecuaciones y son todos esos elementos que vamos a mencionar en este momento. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Resumiendo eso que les acabo de mencionar, ¿cuáles son los pasos? Primero, una preparación de la búsqueda. Coja el papel, señale los temas que usted quiere, puede poner unas palabras clave. Ahorita vemos qué es una palabra clave, cómo la formulamos. Después de que tenemos esas palabras claves, empezamos a hacer esas búsquedas y ya hacemos búsquedas sencillas, búsquedas avanzadas, colocando cada vez filtros que nos permitan refinar muchísimo más o definir muchísimo más esa búsqueda. Hacemos una revisión de esos resultados de la búsqueda y después hacemos una exportación de esos resultados, descargamos los artículos que tenemos que descargar, descargamos las bibliografías que tenemos que descargar y generamos esas alertas. Pero no solamente estas búsquedas las podemos hacer en esas bases de datos que la universidad tiene suscripción, entre otros. Vamos a mirar también cómo podríamos hacer algunas búsquedas sencillas en Google, Google normal, Google académico, y cómo podemos usar bases de datos inclusive de patentes, porque algunas veces es interesante tener ese panorama completo, desde la academia y lo que están generando las diferentes industrias. Inclusive podemos hacer búsquedas sencillas de estudios de mercado, donde de forma corta nos dan unos preview, unas previsualizaciones de los estudios y podemos tener algunos datos que nos ayudan en esa construcción de planteamiento de problemas, de marcos teóricos, justificaciones, entre otros. Algo que está muy, muy unido a estas búsquedas o a estas bases de datos, que podríamos mirarlo más adelante, es cómo manejamos esos gestores de bibliografía. Esa información que yo voy a encontrar, cómo yo la voy a amarrar a un gestor de bibliografía como Sotero Mendeley para citar de forma adecuada toda la información que yo estoy encontrando. Recuerden que es algo muy delicado el tema del plagio y en la universidad somos muy estrictos con este tema. Entonces, es necesario citar yo de dónde saqué la información, o sea, yo de dónde estoy tomando esos datos para hacer ciertas afirmaciones.
Entonces, en esa preparación, nosotros lo primero que tenemos que mirar es qué es un concepto y qué es una palabra clave. Nosotros, por nuestra estructura mental, entendemos las cosas a partir del concepto, una consolidación de palabras juntas todas y utilizamos una serie de conectores para poder identificarlo. Pero a la hora de yo colocar esto dentro de un buscador, yo no puedo colocar un párrafo completo. Yo tengo que colocar, son palabras específicas que me permitan expresar todo el concepto. El concepto puede tener inclusive varias palabras claves. Ahorita vamos a hacer un ejemplo vamos a buscar la desinformación en las redes sociales. Entonces, yo para buscar, si fuera un concepto completo, los casos de desinformación en las redes sociales, las noticias falsas, qué redes sociales puedo usar. Entonces, mirar desde ahí cómo podemos empezar a romper eso y sacar esas palabras claves. Es súper importante usar esos términos en español y en inglés. Ahora estamos en un entorno globalizado, inclusive en inglés, portugués, francés, estamos expuestos todo el tiempo a estos idiomas, pero lo mínimo debemos generar esas búsquedas en español, en inglés, preferiblemente en inglés, porque con seguridad vamos a encontrar un espectro más amplio de información. Si a usted en su clase, en su trabajo le dicen, no, mire, busque solamente en español, ahí ya tendríamos un caso particular, pero generalmente abrimos el espectro de la búsqueda, porque muchas veces esas palabras claves las encontramos en inglés y ahí vamos a tener artículos inclusive latinoamericanos de habla hispana, donde nosotros podemos tener esa información valiosa. Algo súper importante. Cuando vamos a hacer esas búsquedas, no vamos a utilizar preposiciones, artículos, entre otros, porque son considerados palabras vacías. En realidad puede ser ruido que metemos que ingresamos en esa búsqueda y nos empieza a dar un montón de información que al final lo único que hacemos es perder tiempo tratando de filtrarla y filtrando y filtrarla. Entre ellas no vamos a colocar el, la, los, para, sobre, donde, que otros. Estos son como los más comunes. Entonces, vamos a usar palabras razas, o sea, la palabra sola y la vamos a empezar a mirar ahorita en esas búsquedas booleanas, cómo las unimos entre ellas. Cuando hacemos búsquedas en Google, muchísimas veces colocamos toda la palabra, toda la frase completa, pero a la hora de colocar la frase completa, tenemos que empezar a escarbar y escarbar, como a limpiar, a limpiar, a limpiar, para poder obtener esos datos. Entonces, cuando un profesor nos pone un trabajo o estamos formulando un proyecto o escribiendo un artículo, un ensayo o ya su trabajo final de grado, nos cuesta mucho poder filtrar qué es lo que realmente vamos a colocar. Siempre en esos trabajos, proyectos, etcétera, vamos a utilizar información que sea verificable. O sea, está bien usar información de blogs. Hay blogs que tienen cierta credibilidad, pero muchas veces ustedes nos entregan trabajos o realizan trabajos con información que no es verificable, información que no tiene ningún tipo de referencias y pueden ser sesgadas las opiniones alrededor de cierta temática. Entonces es importante tener acá cómo usar esas bases de datos donde todas esas investigaciones que han realizado los diferentes grupos de investigación o los diferentes científicos a nivel mundial han sido evaluados por diferentes pares académicos. O sea, su investigación llega, dos o tres personas evalúan su investigación y emiten un concepto alrededor de eso. Entonces, miren que existen muchos filtros para determinar si la información es válida o no. Inclusive, en los casos, se puede presentar que alguien no esté de acuerdo con esto, muestre evidencias de lo que se está diciendo es falso y se pueden hacer retractos de esos artículos. Información que no pasa muchas veces cuando alguien crea una página web y pone algo allí. Entonces, ahí viene el dilema. ¿Usamos Wikipedia o no usamos Wikipedia? Wikipedia es muy útil, nos permite sacar ciertas definiciones, pero Wikipedia también es una plataforma de uso abierto, se considera también una red social colaborativa, donde usted puede ingresar y modificar esa información que está allí. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de esos conceptos, de esas cifras, que vamos a tomar de allí y verificarla pues como varias veces para identificar si son reales o sufrieron una modificación de pronto malintencionada que nos pueden dar un sesgo en esa información que estamos mostrando. Entonces, si yo voy a tener unas palabras claves,
vamos a colocar o vamos a revisar el ejemplo que les decía ahora, vamos a hablar sobre la desinformación en las redes sociales. Entonces ahí tenemos dos conceptos, uno de ellos es el concepto patrón o el concepto más importante y los conceptos ancla. Los conceptos más importantes son los que usted va a tener fijos y los ancla son los que usted va a variar todo el tiempo para poder hacer las búsquedas. Sí o sí, yo voy a tener que revisar alrededor de la desinformación, redes sociales. Pero en esas redes sociales, miren que nosotros podemos tener variaciones en Facebook, en Twitter, en Facebook, en Instagram, Snapchat, todas las que a ustedes se les ocurran, TikTok, etcétera, etcétera, que estén ahorita en el mercado. Y vamos a tener redes sociales de carácter científico, vamos a tener redes sociales solamente pues como para compartir algunos datos de interacción, entre otros. Entonces, vamos a mirar en esa parte de desinformación qué sinónimos nosotros podríamos tener alrededor de esa palabra. Entonces, desinformación podría ser lo mismo que información errónea, que noticias falsas o que bulos. Tenemos que tomar esas palabras en español y llevarlas a esa traducción en inglés. A la hora de mirar, listo, ¿qué traductor? Vamos a mirar aquí de una vez un traductor que funciona muy bien. Ya se los voy a compartir, un traductor que funciona muy bien, que es este que tenemos aquí, este DeepL. Este traductor, inclusive si ustedes ya están acostumbrados a trabajar con esta plataforma de chat GPT, podemos también inclusive hacer búsquedas allí. Cada vez se tienen que refinar muchísimo más. Problemas que se han detectado en ese chat GPT, en el caso de las búsquedas académicas, es que inclusive se inventa artículos, o sea, genera citaciones que ni siquiera existen en las bases de datos. Entonces, por ahora vamos a ser muy prudentes. Vamos a hablar entonces de este traductor que nos puede servir a nosotros para ahí analizar o colocar esas bases, esas palabras claves y empezar a tener ese insumo para realizar nuestras búsquedas. ¿Qué sirve el traductor de Google? Sí, sí sirve el traductor de Google, pero este traductor tiene un código un poquito más refinado y nos puede dar unas palabras en inglés más cercanas a las definiciones que nosotros necesitamos. Entonces, en redes sociales, miren que nosotros ahí, las redes sociales no tendríamos un sinónimo, sino una serie de divisiones de estas redes sociales. Y ahí es donde nosotros mencionamos lo de este concepto nuclear y concepto anclaje. Entonces, ¿cuáles serían los conceptos? ¿Cuál es el concepto nuclear? La desinformación y los conceptos anclajes, las diferentes redes sociales donde nosotros podemos hacer esas modificaciones. Ese concepto nuclear es el que identifica nuestro objeto de estudio principal, donde se debe hacer el máximo enfoque, y los conceptos anclajes es donde nosotros podemos realizar esas modificaciones para hacer esa búsqueda abierta. No solamente hacer una sola búsqueda, o sea, buscar una vez y listo, ya acabé, ya busqué y este es el resultado que obtengo. Podemos hacer modificaciones para cada vez mirar y mirar y mirar cuáles son los datos que vamos obteniendo y vamos ahorita a analizar cada uno de los filtros que podríamos tener disponibles para ir cerrando y cerrando esa búsqueda hasta obtener una información que sea tabulable, que se pueda leer, que se pueda revisar. Entonces, en esas búsquedas sencillas, nosotros, vamos aquí, voy a abrir este. Si nos vamos a Google, colocamos una búsqueda sencilla, yo puedo buscar, ¿cómo lo buscaríamos? Desinformación en redes sociales. Esto es lo que hacen muchas veces ustedes. Desinformación en redes sociales. Entonces, primer error, me colocan aquí el en. Recuerden que esa es una palabra vacía que me puede generar ruido, ruido, ruido. Esta sería una búsqueda sencilla. Aquí en Google nosotros inclusive podemos utilizar algunas herramientas donde me dicen, miren, ¿en qué idioma yo puedo buscarlas? ¿En qué idioma yo quiero buscar en español o en cualquier idioma, en cualquier fecha? Y esto es súper importante porque muchas veces las investigaciones nos ponen ventanas de 10 años adelante y 10 años atrás principalmente. Entonces, en este intervalo personalizado, yo le voy a decir que voy a buscar desde el 2010 y voy a buscar hasta el 2023. Ah, pero es que ahí me están dando más años. Tenemos que contar, se considera en la ciencia que durante los 2 años que vivimos confinados, pues confinados estrictos, la producción científica se pudo ver disminuida.
Entonces, por esto vamos a tener esa cobertura de un poco más. Entonces, aquí le damos ir y él nos va a buscar solamente las páginas. En este caso, estamos diciendo, búsquenos lo que quiera. Páginas web, archivos PDF, PowerPoints, cualquier tipo de información la va a buscar, pero solamente que ha sido publicada desde el 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2023. Porque muchas veces los profes en los proyectos, en sus trabajos de grado, les decimos, tienen que trabajar con una ventana. Y ustedes dicen, pero yo cómo configuro eso y a mano, ay, pero encontré ese artículo, pero es del 2005, 2006. La idea de esto es que ustedes utilicen información actualizada. Acá también pueden filtrar los tipos de información y pueden formatear por completo o borrar por completo esos parámetros que le damos para que nos empiece a mostrar todo. Acá más adelante, ahorita miramos que de una vez él nos empieza a enseñar los artículos o la información que él toma alrededor de este Google académico. Entonces, cuando hacemos esas búsquedas sencillas, miren que yo ahí solamente metí la frase básica que necesitaba para poder buscar, pero podemos mejorar esto mucho más utilizando una lógica, una lógica booleana. Vamos a ver unas bases elementales donde podemos hacer operaciones usando un conjunto de operadores, principalmente el OR, el AND y el NOT o el AND NOT. Entonces nosotros cuando vamos a hacer una búsqueda tenemos una necesidad de información. Ya ahí definimos cuáles son esos conceptos principales o esos conceptos claves. Después de esto, los conceptos claves y los conceptos anclajes. Y con esos conceptos determinamos esas palabras claves. ¿Cuántas palabras claves yo puedo sacar? Depende del tema que usted tenga. Lo ideal, cuando usted esté redactando, tenga pues, de 4 a 7 palabras claves. Y usted puede hacer combinaciones entre ellas, siempre teniendo la principal con las anclajes y hacer mezclas en esos anclajes. Utilizar esos operadores booleanos, el AND para que incluya todas las palabras, el OR para que incluya cualquiera de las palabras y el NOT o el AND NOT para que no incluya ninguna de esas palabras. Ustedes están haciendo una búsqueda, por ejemplo, con el caso que estamos mirando de la desinformación en las redes sociales. Yo quiero buscar la información solamente en Facebook. Yo no quiero que me salga información de Twitter. Entonces, yo cuando hago la búsqueda, lo limito para que solamente me muestre lo de Facebook y no me muestre lo de todas las redes sociales, sino las específicas que yo quiero trabajar. Que yo coloco el término redes sociales, va a sacar toda la información. Entonces, usted dice, o le puede limitar, sáqueme de todas menos de esta puntual, porque esta ya la analicé, porque no me interesa, porque ya detecté que la información que está ahí puede ser información que no es relevante para mi investigación. Entonces, con esos operadores booleanos y con esas palabras claves, nosotros hacemos unas ecuaciones de búsqueda. Esas ecuaciones de búsqueda nos dan unos resultados y ya vamos a obtener unos documentos relevantes. Entonces, cuando estamos haciendo esas búsquedas, vamos a mirar qué podemos usar. Entonces, lo primero es usar esas comillas. Esas comillas nos buscan exactamente lo que nosotros colocamos dentro de ellas. Entonces, si nos vamos aquí de forma rápida, yo quiero desinformación en redes sociales, o sea, que me busque exactamente esas palabras. Si yo pongo desinformación en redes sociales, se me va a buscar desinformación, me puedo buscar otros que tengan redes sociales, entre otros, miremos qué tanto cambia el artículo. En realidad, el algoritmo de Google cada vez se va perfilando muchísimo más con la información que nosotros todo el tiempo estamos revisando y revisando. Entonces, si yo coloco desinformación en redes sociales y coloco las comillas, miremos el si me filtra un poco la información. María José, hola, ¿puedes apagar la cámara, porfa? Miren qué nos pasó en la búsqueda pasada de 695.000 artículos, y si colocamos las comillas, él ya hizo el filtro y pasamos a 3.760 artículos, donde ellos solamente me va a buscar donde dice la frase completa, desinformación en redes sociales. Y con esto, miren que eliminamos mucha información, porque puede que un artículo me diga sobre desinformación, pero no necesariamente de redes sociales. Hay otro que me hable de redes sociales, pero no de la desinformación que se genera, que se puede generar en esta, entre otros. Entonces, para eso nos van a servir a nosotros las comillas, para que nos busque exactamente esa frase o esas palabras que nosotros deseamos en esta búsqueda sencilla. Vamos a tener otra, que es el OR, que sería la suma lógica.
Entonces ahí yo le estoy diciendo, búsqueme una cosa, o búsqueme otra cosa, o búsqueme otra cosa. Si nosotros fuéramos a usar eso en Google, lo podríamos hacer. Nosotros podemos colocar desinformación en redes sociales, desinformación en redes sociales. Yo le puedo decir, si empezamos a eliminar esas frases vacías, esas palabras vacías que detectamos hace un momento, empezamos a mirar y él sigue filtrando y filtrando cada vez más. Aquí le quito las comillas, porque si no me busca desinformación en redes sociales, aquí yo le voy a decir que me busque desinformación y démosle el término o redes sociales, que me busque estas dos. Señalamos aquí comillas para que el término redes sociales quede completo y me iba a buscar la palabra desinformación o la palabra redes sociales. Debemos ser muy cuidadosos a la hora de hacer esas ecuaciones de búsqueda, porque nosotros inclusive nos podemos volver en ese impedimento a la hora de encontrar información. Si manejamos mal las comillas o si manejamos mal esos operadores booleanos, podemos quitar mucha información que realmente a nosotros nos puede funcionar en nuestros elementos. Miren que acá yo le dije desinformación en redes sociales, me incluye todas las páginas que tengan, primero empieza a buscar que tenga desinformación y redes sociales al tiempo, pero miren que aquí me habla solo de redes sociales, no me está hablando de desinformación, aquí me habla de desinformación en redes sociales juntos y empieza a tener un montón de elementos y elementos y elementos. Entonces cada vez nosotros podemos ir organizando y organizando esas ecuaciones. Ahí yo le digo, búsqueme una cosa o la otra al tiempo. Sí, Natalia. Laura, ¿y tú nos puedes dar un ejemplo de cómo utilizamos las anteriores? Ah, no, ya Eh, voy a explicarlas esa, cada una. listo, Voy a explicar cada una. listo, Sí, las perfecto. tengo más adelante. Entonces Vale, vamos a mirar la gracias. siguiente, que sería la AND o la intersección lógica. Cuando yo le busque, le digo, búsqueme esto y esto también. O sea, que obligatoriamente vayan las dos cosas. Yo le voy a decir a usted, por ejemplo, yo le voy a decir a usted que me busque acá. Un tema de investigación que yo trabajo todo el tiempo son algas. Es decir, que me busque las algas, el término en inglés, y AND y que me busque, no sé, fertilizantes. Que me busque las dos. Y él me va a buscar en todos los artículos que las dos, en todos los artículos y páginas que las dos palabras aparezcan al tiempo. No la una y la otra, como hacemos con OR. Miren que si yo coloco acá algae, algas y fertilizantes, encuentro esta cantidad de resultados. Si yo le digo OR, yo le estoy diciendo, búsqueme algas o búsqueme fertilizantes. Y si yo hago la búsqueda, eso se nos va a disparar. Igual la sigue buscando con menos. Aquí cuando yo utilizo el OR, le digo, búsqueme una cosa o búsqueme el otro. Y cuando yo le digo el AND, le digo que obligatoriamente me busque las dos al mismo tiempo. Y ahorita vamos a revisar eso en Scopus. Entonces recuerden, OR es que me busque una cosa y la otra, and que me busque una palabra y la otra al mismo tiempo. Igual ahorita les pongo una grafiquita para entenderlo muchísimo mejor. El not es la resta lógica cuando yo le digo, vea, búsqueme esto, pero no me incluya esa palabra. O sea, no quiero que me incluya eso, no quiero que me saque este término, porque muchas veces tenemos palabras asociadas y empezamos a mirar que se generan esos vicios dentro de las búsquedas porque siempre va a estar esa palabrita asociada o ese término asociado. Y a la hora de la verdad, a mí no me interesa para mi investigación. Entonces yo lo bloqueo y le digo, vea, búsqueme esto, pero no me busque este elemento. Acá yo también lo puedo usar, puedo ingresar el not como la palabra not, and not o inclusive como un menos al lado de la primera letra de la palabra que quiero excluir y así uno los puede empezar a restar. Entonces, todo eso resumido en este cuadrito. Yo le estoy diciendo, si utilizo el AND, le estoy diciendo que me busque ambos términos. Aquí le estoy diciendo que me busque mascotas y cachorros al mismo tiempo. Entonces, aquí yo lo tengo y es en la intersección de los dos. Ambos términos que me los busque. El OR que me busque las dos palabras al tiempo y el NOT que me busque uno de los términos, no los dos, sino uno solito. Entonces aquí para reafirmar, con AND
OR solamente los elementos que pertenecen a ambos conjuntos son los que resultan seleccionados, porque tienen esta y esta obligatoriamente. En OR quedan seleccionados todos y en el NOT solo los que pertenecen a uno de los dos conjuntos que yo diga, o pertenecen a un lado o pertenecen al otro. Lo mejor de o lo bueno, las ventajas de utilizar esos operadores booleanos es que yo puedo hacer esas combinaciones todo el tiempo, es como hacer esas ecuaciones o esas operaciones matemáticas. Yo puedo colocar en una misma ecuación un más, un menos, un por, un dividido, lo mismo yo lo puedo hacer acá, y a esas formulaciones o a esa cantidad de palabras es lo que vamos a empezar a determinar, o vamos a empezar a llamar como esas ecuaciones de búsqueda, que las vamos a revisar en un momento dentro de ese de Scopus. Entonces acá nos vamos a ir a mirar aquí, cómo ingresamos a esas bases de datos de la universidad. Entonces, para ingresar a las bases de datos de la universidad, vamos a ingresar siempre es a través de Campus. En Campus, nosotros vamos a encontrar este elemento que dice bases de datos y libros electrónicos. La coordinación de egresados en el chat les puso un usuario y una contraseña para las personas que olvidaron, para las personas que de pronto no olvidaron su usuario en Campus. Cuando ya estemos aquí en este tablero de trabajo en Campus, damos clic acá a estas bases de datos y se me va a abrir esta plataforma y vamos a observar las bases de datos que en este momento la universidad tiene suscripción. Acá tenemos bases de datos para todas las escuelas. Tenemos esta biblioteca digital de ECOE, donde tenemos libros, esta también es de libros. Estas también, esta ebook 724 es de libro, esta de Alpha Cloud también, Bibliotecnia, Atos, podemos descargar diferentes libros, en Atos también tenemos libros y revistas de Open Access. Acá tenemos, este también es de libros y tenemos más de 105.000 textos completos, estas están relacionadas a esas normativas, regulaciones desde la parte comercial. Aquí tenemos las plataformas de Legis, que son muy usadas, sobre todo en la escuela de administración, administración, negocios, derecho. Tenemos acá donde podemos buscar cierta normatividad ambiental. Tenemos esta LEGEX donde podemos encontrar esas leyes, decretos, jurisprudencia, otros diferentes comunicados que los podríamos encontrar en Google, sí, pero nos costaría un poquito más la búsqueda. Ahí ya los tenemos organizados. Tenemos esta de Zencase, que es una base de datos con varios sellos editoriales. Tenemos Escojos, que aquí tenemos diferentes tipos de publicaciones. La plataforma más robusta principalmente va a ser en el área administrativa. Tenemos ProQuest, tenemos ese Science Direct, Scopus, Springer, tenemos esta del Magisterio, donde tenemos más de 300 obras relacionadas con temas de educación, Notinet, que es un noticiero jurídico, donde sacan unos boletines jurídicos. Tenemos esta que es especializada para ingeniería de software, pues toda el área de informática. Y aquí tenemos todo lo relacionado, pues una base de datos específica para la gestión y toda la información relacionada con la seguridad y la salud en el trabajo. El día de hoy vamos a trabajar Scopus. ¿Por qué? Porque Scopus es una base de datos multidisciplinar. Ahí vamos a encontrar información para todas las escuelas o todas las facultades que nosotros en este momento tenemos en la universidad. Entonces, ingresamos a Scopus. Listo. Vamos a mirar esta plataforma, nosotros qué podemos trabajar en ella. Lo primero, nosotros podemos crear un usuario, que ese usuario se crea con el usuario de la universidad, con ese correo electrónico que nosotros trabajamos en la universidad y le colocamos una contraseña que no necesariamente es la que usamos en campus, puede ser otra. ¿Para qué es importante crear ese usuario? Porque nosotros ahí podemos guardar las búsquedas, mirar las alertas que nosotros configuramos, exportar las preferencias. ¿Qué quiere decir? Esa configuración que nosotros hacemos para empezar a mirar cómo vamos a buscar, qué queremos que busque, entre otros. Entonces es importante o sería muy interesante que realicemos esa inscripción, activemos ese usuario, porque muchas veces buscamos el día de hoy, yo busco, ay, esta búsqueda me gustó, estos artículos están muy chéveres, pero ya me tengo que ir. Entonces, para no tener que volver a buscar, yo guardo esa búsqueda y cuando entre la llamo y empezamos a mirar esos elementos. Vamos a identificar esta zona, que es donde nosotros vamos a empezar a buscar. Aquí tenemos arriba, en una búsqueda general, aquí no es donde hacemos la búsqueda, la hacemos en estos campos que tenemos acá. Fuentes
si nosotros abrimos estas fuentes, nos dice todas las publicaciones que ellos tienen allí indexados. En este momento, fuentes, resúmenes de congresos, o sea, de donde ellos están alimentando para poder sacar esa información. No son los números de las revistas, es las revistas y los elementos. O sea, tiene cerca de 44.034 fuentes de donde le están tomando información. Y recuerden que esas bases de datos, yo les dije, mire, esas bases de datos van a tener, esas bases de datos tienen muchísima información organizada. Aquí a nosotros nos da, podemos realizar las diferentes, podemos realizar esos filtros de mirar revistas específicas, las revistas que tienen más citaciones, las revistas que tienen mayor cantidad de publicaciones, entre otros. Esto es muy útil cuando a nosotros nos dicen, mire, tienen que buscar información en las revistas más importantes de esta temática. Ahí podríamos empezar a mirar estos elementos. Pero lo que a nosotros nos interesa más es esto que nosotros tenemos acá, estos campos. Entonces, lo primero, podemos hacer búsquedas de documentos, de autores o de afiliaciones. ¿Qué son las afiliaciones? Las universidades, centros de investigación que realizan esas búsquedas, que realizan esas investigaciones. Aquí tenemos este primer campo, esta sería una búsqueda sencilla y nos da por defecto que le busque sus palabras claves en el título del artículo, el abstract o esas palabras, el título del artículo, el resumen y esas palabras claves. Pero usted le puede decir que le busque solamente en las palabras claves, entre otros. Una recomendación es que dejemos en el título del artículo, el resumen y las palabras claves. Trabajemos con las que habíamos mencionado ahora. Entonces si nosotros nos devolvemos a la presentación, ahorita habíamos determinado unas palabras claves. Vamos a buscar en español y en inglés de forma rápida para que miremos cuáles son las diferencias de buscar en un idioma y buscar en otro. Y saquemos solito las conclusiones, la conclusión de que de pronto buscar en inglés nos puede dar una búsqueda mucho más robusta. Entonces vamos a buscar el término desinformación y redes sociales, que es lo que a nosotros nos interesa en este momento. Aquí vamos a poner desinformación y recuerden, queremos que al mismo tiempo nos busque redes sociales, entonces le ponemos un AND, procuremos que esté en mayúscula, se recomienda que esté en mayúscula, y yo puedo colocar dentro de un paréntesis redes sociales. ¿Sí? Para que me busque la palabra desinformación y al tiempo redes sociales. ¿Listo? O como si yo no quiero que tenga ese paréntesis, ¿qué puedo hacer? Que me busque las tres palabras al tiempo. Desinformación y redes y sociales. ¿Listo? Cuando yo tenga esto, una búsqueda sencilla, solamente ingreso las palabras y le doy buscar. Y listo. Y empecemos a mirar qué me da. Si yo busco en español desinformación y redes sociales, solamente me da 10 artículos. No me tira nada más. Me dice, usted solamente tiene 10 artículos. Entonces ustedes van y dicen, yo no encontré nada, solamente habían 10 artículos. Cuando hacemos la búsqueda en inglés, vamos a ver realmente qué es lo que podemos obtener. Entonces, ahora hagamos la búsqueda en inglés. Entonces, vamos a buscar desinformación and social and network, ¿cierto? ¿De dónde tomamos esto? Miramos estas palabras claves. Una sugerencia, no busquen en plural, busquen en singular. ¿Listo? Entonces no sería redes sociales, sino red social, para que pueda coger cualquiera de las dos. Entonces, miren, tomé Desinformation and Social Network, la coloqué acá. Miremos ahora cuántos resultados voy a tener. Ahora solo obtuvimos 10. Si yo combino todas estas, pongámosle aquí, redes sociales, sigue encontrando 4 artículos específicos con esto. Si yo le voy a decir solamente redes sociales, entonces ahí empezamos a mirar y nos van dando unas búsquedas muy pequeñas. Entonces, para esto es que nosotros tenemos estos conceptos adicionales que nosotros podemos buscar. Entonces, con desinformación, que es el término clave, con sus sinónimos, no nos están dando los elementos suficientes. Vamos a mirar con noticias falsas, con fake news. Entonces, vamos a colocar aquí, hacemos esa modificación, fake and news y redes sociales, y miremos
que nos podría dar. Miren que ahí con una ligera modificación, solamente con un sinónimo, desinformación, información errada, noticias falsas, que en realidad esa desinformación en redes sociales se puede atribuir a esas noticias falsas, miren cómo pasamos de una búsqueda de 10 resultados, de 4 resultados, a una búsqueda de 1.705 resultados, donde al tiempo tienen esas 4 palabras. ¿Listo? Ahí nosotros, cuando hacemos esas búsquedas, vamos a mirar qué campos nos interesan. Lo primero, acá nosotros vamos a tener lo siguiente, la forma en que nos está organizando el trabajo. Entonces aquí nos dice, yo te estoy organizando eso que acabo de encontrar según este año de publicación. Y miren que tenemos búsqueda, tenemos artículos del 2023. Inclusive acá le podemos decir que nos muestre los primeros 100 resultados. Miren, tenemos 2023 y vamos bajando todo lo que se ha ido publicando en este año. Vamos a identificar, yo le voy a decir, no me muestre los más nuevos, muéstreme los más viejos, o sea, los artículos, porque en este momento yo no le estoy colocando ninguna ventana de tiempo. Encontramos que los artículos de noticias falsas y las redes sociales empezaron a surgir en el 2006. Desde esa época, alguien empezó a hacerse preguntas alrededor de esto y empezaron a publicar los primeros elementos. No, yo le voy a decir que me muestre el artículo más citado, los artículos más citados. Eso nos puede a nosotros ayudar aquí, en el más citado, nos puede ayudar a mirar el artículo que ha generado un impacto mayor, que la gente lo consulta mucho todo el tiempo y nos puede ayudar a generar unas bases a la hora de hacer esas investigaciones. Entonces, miren que aquí tenemos diferentes opciones, que me muestre por relevancia, que me muestre según la fuente o según la revista, entre otros. Esa es una forma de organizarla. Otro elemento importante, aquí le vamos a ver que nos muestre desde lo más nuevo. Yo le voy a decir, acá a este lado yo tengo unos filtros. En estos filtros, yo lo primero que le puedo decir es desde qué año a qué año. Le voy a decir acá que me busque, que me muestre los resultados del 2010 al 2023. Y él automáticamente pasa de esos 1.705 que teníamos, empieza a filtrar muchísimo más estos elementos. Yo le puedo decir que me lo muestren diferentes temas, en la ciencia de computadores, en ingeniería. Yo quiero mirar que nos muestre en las ciencias sociales, en la toma de resultados, aquí en psicología y algo en economía. Y hay dos opciones. Excluir es que los artículos relacionados con estas áreas me los quite, o le puedo decir limitar, que solo me muestre los de esas áreas. Aquí le voy a decir limitar. Y cada vez miren que con diferentes filtros yo puedo ir refinando y refinando muchísimo más esa búsqueda que yo voy a realizar para ir eliminando eso que a mí no me interesa. Si yo estoy haciendo una búsqueda desde el impacto social que tienen esas noticias falsas, pues usted no le va a decir que le muestre todo lo que sale en las revistas de ingeniería o en las revistas de medicina. Usted le interesa es que le muestre las revistas asociadas a ciencias sociales, a psicología, entre otros, con el tema específico, con el área específico de estudio. Yo le puedo decir acá, otra vez, si yo quiero volver a los patrones originales, que me muestre todos los resultados acá, que me muestre nuevamente todos que me muestre esos resultados que yo tenía, donde volver al iniciar a 1.700 artículos, a 1.703. Entonces aquí miramos, podemos colocar filtros del área clave, de tipos de documentos, y yo quiero que sean artículos, capítulos de libros, diferentes fuentes, tipos de etapa de la publicación, ya el artículo final publicado o el artículo en prensa, que sería como el borrador que los autores están acabando de refinar después de ser aceptados para ya estar publicados en fijo. Y aquí, aparte, él me lanza unas palabras claves que le podrían a usted ayudar muchísimo más a seguir filtrando. Dice que si usted los quiere buscar en inglés, que si los quiere buscar en español, portugués u otros idiomas. Aparte, también tenemos esta nueva opción que son los Open Access. Aquí tenemos artículos que nosotros podemos
revisar desde las bases de datos de la universidad, que son artículos pagos y podríamos descargar. Pero tenemos esas opciones de Open Access donde los investigadores pagan previamente para que usted pueda ver su investigación. Elementos importantes que nosotros ya tratando esta información podemos tener. Esto aquí que nos dice analizar esos resultados. En este análisis de resultados, yo voy a poder observar si realmente mi tema tiene un interés de investigación creciente. Acá nosotros, como estamos en curso en el 2023, le vamos a decir que nos muestre la información solamente hasta el 2022. Y aquí nosotros podemos mirar cómo esta gráfica tiene una curva de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en todos los años los investigadores han ido investigando más. Ese es un tema que a partir del 2016 empezó a tomar una relevancia importante y se han generado múltiples investigaciones. Cuando tenemos este comportamiento de la curva, nosotros podemos decir es un tema que es relevante y todavía se sigue investigando alrededor de esto. ¿Para qué nos sirve esto? Porque vamos a hacer un proyecto y en los proyectos debemos buscar antes en esa formulación de ese proyecto si todavía el tema genera un interés. Se nos puede ocurrir una idea y decimos, pero ¿por qué no se le habrá ocurrido a otros? ¿Por qué no están buscando alrededor de esto? Pero miramos las tendencias de investigaciones y detectamos que hubo un tiempo que investigaban mucho y empezó a decrecer porque encontraron diferentes dificultades técnicas, dificultades legales y los temas paran las investigaciones alrededor de esos temas. Y entonces ahí vamos a poder tomar decisión si invertimos en un elemento, si decimos este proyecto de investigación puede ser viable porque la gente lo está trabajando y todavía tenemos que explorar, o definitivamente es un tema que ya está agotado y que a nadie le interesa pues tener esa información. Podemos mirar aquí cuáles son las universidades que más investigan alrededor de ese tema y eso nos sirve a nosotros, me voy a mirar en esa universidad, si hay oportunidades de pasantías, si yo puedo hacer convenios con ellos, si puedo encontrar, aquí también tengo los autores que más investigan, entonces voy a buscar las publicaciones de este señor y lo voy a empezar a rastrear, voy a escribirle para compartir información, entre otros, muchos responden sus investigadores asociados o las personas que publican alrededor de ellos. Y con eso uno puede empezar a generar esas redes de investigación. Mire, yo soy de Colombia, estoy haciendo este tema, estoy buscando alrededor de esto. Y muchos empiezan pues como a interesar. También tenemos aquí los países que más investigan alrededor de esos temas y podemos empezar a generar como una serie de análisis a la hora de hacer esos informes o de hacer esos proyectos para apuntar muchísimo más esos elementos. Acá toda esta información se puede descargar en Excel. Si eso es lo que a mí me interesa, yo le puedo decir exportar y esta me lo exporta específicamente este tema. Le digo que me lo exporte en un CSV y ya usted puede procesar esos datos, puede trabajarlos, hacer gráficas nuevas, entre otros. Entonces, esta sería una opción de analizar esos artículos. Pero ahora venimos, listo, ¿y qué me va a mostrar esto acá? Supongamos que ese es el artículo que nos interesa. Hay varios elementos que nosotros podemos mirar. Primero, yo no me tengo que leer todo el artículo completo para saber si me sirve o no me sirve. Yo le puedo dar clic acá en mostrar el resumen y leer ese resumen y empezar a mirar si lo descargo o no lo descargo. Si a mí me interesa este artículo, uno le puede decir ver en el publicado o la persona que publica. Le dan clic derecho, abrir en una pestaña nueva y miramos dónde me va a lanzar. Miren que aquí automáticamente ya me lanza a otra base de datos que es Springerlink. Lo bueno de Scopus es que tiene muchas bases de datos, tiene a Science Direct, a Springer, inclusive las de Redalink, de Alnet, las de Cielo, o sea, tiene muchas cosas acá y no tenemos que hacer búsqueda en una y en una y en una, sino que en esta podemos buscar todo. En este momento me dice que este artículo, nosotros no tenemos esta parte de la plataforma o podemos aquí en este menú verificar en Springer, verificar si este artículo que encontramos acá, si lo podríamos en este caso descargar. Copiamos el título completo. Cuando estamos conectados desde la universidad es muchísimo más fácil. Miren que este artículo es Open Access y podríamos bajarlo. No, este no lo podemos bajar, es de pago completo. Qué triste. Pero ¿qué podemos hacer acá? Podemos mirar este resumen, podemos mirar inclusive otras referencias, otros elementos, otras personas que han publicado alrededor de esto y podríamos mirar acá, nos da la opción muchas veces de mirar quién los ha citado, o sea, a quién citan o quiénes han citado para ir a consultarlos y poder acercarnos muchísimo más alrededor
de esa temática. Entonces, si este es el artículo que me interesa, yo ya vi el resumen, aquí también me dice documentos relacionados y él me saca una lista de publicaciones parecidas a estos elementos, aquí, documentos relacionados, a estos elementos que nosotros podríamos empezar a generar esas búsquedas. Entonces, miren, estas búsquedas relacionadas con este artículo tiene alrededor de 40.878 artículos relacionados con este. Eso es solamente como la punta del iceberg. Ahí yo tengo, y a partir de esos elementos que se empiezan a ver, él me genera otras 40.000 artículos que yo puedo revisar. ¿No tengo que leer esos 40.000 artículos? No, no me tengo que leer esos 40.000 artículos, sino es para que vamos ampliando muchísimo más la búsqueda y mirar cómo empezamos a explorar el tema. Por eso es súper importante nosotros tener claro cuáles serían esas palabras claves para empezar a buscar y empezar a hacer esas combinaciones. Entonces, ¿qué vimos acá? Vimos cómo vemos el resumen, si nos interesa o no nos interesa, cómo vemos dónde puede estar ese artículo y los documentos relacionados. Cómo analizar esa información. Acá yo puedo mirar, puedo exportar la búsqueda, que me baje en un Excel todo lo que yo tenía ahí y me dice el nombre del artículo, aquí le puedo decir qué campos, cómo quiero que me exporte esa búsqueda, entonces me dice el nombre del artículo, el DOI, que es el identificador que tienen estos elementos. Aquí descargar no es que te descargue el artículo, sino la búsqueda puntualmente que estás haciendo. Acá, esta búsqueda a mí me interesó mucho y le voy a decir que me guarde esta búsqueda y le voy a decir que me la llame así, que me busque noticias falsas en redes sociales y le voy a decir guardar. Pero usemos otros elementos. Yo quiero que me busque noticias falsas, redes sociales y le voy a decir acá and not y que no me busque Facebook. O sea, que me saque todos los artículos de las noticias falsas en redes sociales, pero que no me incluya el término, lo que tenga Facebook, no me lo incluya. Entonces, miremos acá cómo nos va a variar este elemento. Miren que de 1703 él pasó a 1508. Él quitó los que dentro de sus palabras claves o título o resumen tenía la palabra Facebook. Yo puedo ahí quitar o puedo decir, no, venga, no me interesa esto, si me interesa, e ir agregándolo. Miren que acá yo le puedo decir, hagamos otro ejemplo, acá, que me busque redes sociales, le voy a decir, o Facebook. Y miremos qué variación podría tener yo en esa búsqueda. Me busco redes sociales o Facebook, me incluye en esos elementos otros artículos que pueden estar relacionados. Entonces, aquí recuperando, es que me incluya todas las cosas que están al lado de esta, falsos y noticias y sociales y redes. Y aquí les estoy diciendo que redes o Facebook, que me busque cualquiera de estas dos. No es que me busque todas estas antes que van del OR, no, que me busque aquí redes o Facebook. Entonces recuerden, el OR es una cosa y la otra, el not y el AND es que me incluya cada uno de estos elementos. Acá yo digo, esta búsqueda como me interesó tanto, yo voy a fijar una alerta. O sea, yo voy a crear una alerta. Sí, dime, Natalia. Laura, por acá nos hace una pregunta Diana Restrepo. Ajá. ¿Nosotros podemos filtrar solo los archivos que se Que se dejan dejan descargar? descargar. Sí, sí lo podemos filtrar. Te explico esto del alerta y ya te digo por dónde lo podemos hacer. Entonces aquí, si a mí me interesa mucho esa temática, con esta ecuación de búsqueda, esto que yo tengo acá, esto de aquí, y yo aquí le voy a decir, este es otro campo que se dice búsqueda avanzada, esto que yo tengo acá es mi ecuación de búsqueda. Cuando ustedes estén haciendo un trabajo muchas veces o un artículo, dicen, ¿cuál fue su ecuación de búsqueda? Y ustedes, ay, ¿yo qué voy a colocar ahí? Se roban esto que tienen acá. Y esto es la ecuación de búsqueda con la que hicimos y nos aparecieron estos artículos. Entonces aquí, si a mí me interesa mucho esa ecuación, yo quiero que me informen cuando saquen cositas nuevas, yo digo que me manden a mi correo electrónico cada mes
cada 30 o cada 28, porque tenemos ahí que meter a febrero, que cada 28 de cada mes me manden un resumen a mi correo electrónico si han publicado cosas nuevas alrededor de esa temática. Entonces eso nos permite a nosotros generar esos elementos para estar enterados de quién lo hizo, quién no lo hizo, entre otros. Con respecto a la pregunta que nos hace la compañera, eso lo sabemos acá, principalmente es en el Open, si queremos solo los artículos que sean Open Access. Ahí vamos a la fija, los artículos que se dejan descargar y le vamos a decir que nos muestre los Open Access tipo Gold. Inicialmente le podemos decir todos los Open Access, porque los Open Access se hacen para que los investigadores paguen, para que la gente pueda ver esas publicaciones. Aquí le voy a decir que me limite a esas. De esas 1.700, solamente tengo 774 que en teoría yo podría descargar y las identificamos porque esos artículos a este lado nos dicen Open Access. Quiere decir que cualquiera podría entrar y descargarlo. Miremos qué tan cierto es, nos vamos para acá, les damos ahí siempre ver en la persona que publica aquí y miren que aquí ya no nos aparece la opción de que yo le tengo que pagar $36 para poderlo descargar. Acá ya me dice descargar PDF, le damos clic ahí y me dice que mi artículo ha sido descargado. Inmediatamente él se me descarga y se me abre en mi lector. Entonces miren que esa forma de filtrar esos artículos que a mí me deja descargar es yo utilizando aquí en el Scopus, en esa partecita de abajo, decirle Open Access, limitar a todo el Open Access. Listo, esa sería una opción y vamos a la fija porque encontramos que muchas veces les pasa a ustedes eso. Profe, encontré un artículo súper bueno, pero no lo puedo bajar. Entonces esto nos podría a nosotros, pero muchas veces como no limitemos de una vez la búsqueda a esto, miremos qué resultado nos da, porque algunos, a veces de los resúmenes nos podemos como tomar datos que son importantes y ya después de ese elemento empezamos a filtrar, a filtrar, a filtrar, a filtrar. A medida que vamos haciendo esa búsqueda, nosotros, recuerden, podemos ir refinándola, puliéndola muchísimo más con estos filtros o colocando aquí, modificando cada vez esos elementos. Aquí me da una opción de patentes, que ahorita vemos rápidamente mejor otro buscador de patentes. A veces salen un montón de patentes que no nos interesan. No todas las investigaciones requieren que usted busque patentes. Otros documentos secundarios como blogs o otros u otras búsquedas o inclusive acá nos puede dar a páginas que estén relacionadas con proyectos, que solamente sean de tipo informativo. Aquí en documentos secundarios, miren que acá son elementos, aquí es el Foro Económico Mundial, acá esto es otra, o páginas web principalmente, que nos puede hablar alrededor de estos elementos. Y aquí en datos de investigación, era lo que les decía, como esto está enlazado a Mendeley, Mendeley también es una red social donde todos empezamos a subir los documentos que vamos haciendo y vamos buscando y acá podemos encontrar quién ha generado una investigación, ya sea también ahí podemos encontrar, porque en Scopus, acá en Scopus encontramos artículos principalmente, pero aquí si nosotros le decimos documentos de investigación, nos puede encontrar inclusive tesis de maestría, tesis doctorales principalmente. Entonces, esta era como lo que vale la pena resaltar o lo que debemos tener en cuenta a nosotros a la hora de usar Scopus. Scopus es una herramienta muy, muy valiosa. ¿De qué depende que nosotros encontremos cosas importantes o no? La ecuación de búsqueda que nosotros vamos haciendo. Miren, chicos, que si nosotros buscamos en español, encontramos los resultados muy, muy reducidos, o sea, muy limitados. Nosotros, si vamos a buscar en inglés, podemos abrir muchísimo más el espectro y encontrar información muy valiosa que va a hacer que usted tenga un proyecto, una formulación de un proyecto, la construcción de un artículo, la construcción de un ensayo o un documento final de forma más importante. Recuerden que ahorita les mencioné que porque era interesante mirar aquí las búsquedas. Yo aquí guardé una búsqueda. Si yo más adelante la quiero recuperar, en esa lista me empieza a aparecer. Yo le puedo dar clic y mire que aquí le dice la última vez que usted lo revisó. Si yo reviso esto mañana, pasado mañana, puede que salga otro artículo relacionado con esto. Yo le digo actualizar y él me muestra esos diferentes avances. Ha ido aumentando la cantidad de publicaciones. Entonces aquí nosotros podríamos mirar
esas búsquedas que vamos guardando. Entonces, por eso es interesante que aprovechemos esta herramienta que tenemos de buscar de guardar esas búsquedas. Inclusive, mire que acá también me aparecen las alertas que yo, acá, yo no había, aquí, a ver, yo miro esas, perdón, me devuelvo acá a la búsqueda, búsquedas guardadas, estos elementos. Aquí yo le voy a decir que me genere la alerta y la alerta. Y yo le voy a decir que cada mes, el día 28, me mande esto a mi correo electrónico. Y eso es lo que yo puedo ver acá en las alertas, cuáles tengo configuradas, si está activa o inactiva, yo aquí las puedo desactivar, inclusive las puedo borrar. Y también me da la opción de que chequear cada que entro, mirar si existen nuevos resultados alrededor de esto. Entonces, esto era lo que quería resaltar en Scopus. Ahora miremos aquí, miremos un poquito más esto. Yo en Scopus tengo el artículo y puedo exportar esa referencia que me la lleve a Mendeley o Zotero. Por eso sería interesante que más adelante hagan algún tipo de capacitación que les den en la biblioteca sobre Mendeley o Zotero, que estos dos son gestores de referencias. Ustedes muchísimas veces nos utilizan el gestor de referencias que trae el Word por defecto, o se vuelven locos, ay, tengo que citar en APA, ¿cómo es que se hace eso a mano? No. Si usted utiliza un gestor de referencias, usted ingresa ahí la información a partir de estos elementos, de esa exportación, y él me lo manda a cualquiera de estos. Los más comunes son Mendeley, Zotero, EndNote, y tenemos este de ProQuest también. En la universidad muchas veces las capacitaciones de biblioteca las dan es alrededor de Mendeley y Zotero. Yo puedo tomar esa citación que tengo acá, pasarla a estas dos. Si yo no quiero trabajar con esas dos, sino que yo quiero tener esa, vamos aquí, para esta búsqueda que la habíamos guardado, miremos el artículo que nos interesa acá. Este es el artículo que a mí me interesa. Entonces yo aquí le voy a decir, mire, expórteme, ¿qué quiero que me exporte? Que me lo exporte a Mendeley. Este RIS format es como el genérico, el que les puede servir a varios. Si usted tiene sus referencias en Zotero, dígale que se lo ponga en un formato RIS. Si usted lo tiene en Mendeley y usted le va a decir que quiere que me exporte toda la información, él por defecto ya lo tiene, o aquí en RIS usted puede seleccionar que me importe el autor, entre otros. Esto es información más, ustedes más adelante o pueden mirar o en su curiosidad o inclusive me pueden escribir y los puedo orientar un poquito sobre esto de referencias, porque no solo es buscar, como les mencioné, es buscar y citar yo de dónde estoy sacando de dónde estoy tomando esta información. Aquí ya les expliqué cómo crear las alertas. Entonces, eso era como lo básico que yo les quería mostrar alrededor de Scopus. Cómo aprovechar Scopus. Ya con esas palabritas, esas herramientas claves que les di el día de hoy, utilizar esos elementos booleanos, podríamos refinar y pulir muchísimo más las búsquedas. Pero Google, ya revisamos algunos tips sencillos para usarlo. Tuvimos que tuvimos las comillas, que si ponemos algo dentro de las comillas, nosotros vamos a obtener esas palabras o ese conjunto de palabras específico dentro de nuestro trabajo. Podemos utilizar la herramienta de definir. Yo quiero que me diga qué es algo, o sea, que me dé el significado, que me dé su definición. Yo le digo definir y le voy a decir que me defina qué es la palabra libro. Y él automáticamente en el diccionario me da la definición de este elemento. Si yo busco aquí muchas veces, si yo busco libro, miren que no me aparece la definición de Wikipedia o me aparece otro tipo de elementos. Si yo solamente quiero la definición, él automáticamente me busca la definición en otro tipo de diccionario. No me lo está buscando en Wikipedia porque él tiene claro que Wikipedia, como es una red colaborativa, puede tener algunas veces, no todo, algunas veces, sobre todo en las biografías de las personas, es donde se pueden detectar un poquito más esos problemas. Entonces, cuando colocamos definir dos puntos, libro o cualquier elemento que ustedes quieran, van a sacar la definición. ¿Cómo sería en inglés? Define
2 puntos, y colocan esa palabra en inglés, y ahí él me va a dar esos elementos. Chicos, porfa, en el chat nos están recordando el elemento para llenar la asistencia. ¿Listo? También para que les den ese certificado de asistencia a esta charla. ¿Qué otro elemento interesante nos puede tener? Acá, si yo quiero realizar una búsqueda, pero no quiero que incluya una palabra, vamos a realizar el ejemplo. Yo quiero que me busque recetas, panificación, pero no quiero que me incluya la palabra levadura. Entonces, miren que coloco un menos y al lado de la levadura, y coloco levadura. Inmediatamente al lado de la palabra que quiera excluir, lo voy a colocar. Y estas recetas de panificación, en ninguna me incluye la palabra levadura, porque yo estoy haciendo esta receta o estoy buscando en el caso de la receta, estoy buscando la receta y yo no tengo levadura en la casa. Entonces yo no necesito una receta que tenga levadura porque no me va a servir. Que yo estoy buscando un tema y yo no quiero que tenga esa palabra. Entonces recuerden, lo podíamos hacer con el menos o lo podemos poner ¿con qué? Con el not. ¿Sí? Y aquí el mire que me dice automáticamente, también me dice los elementos que no contienen levadura. Entonces, porque yo le estoy diciendo, búsqueme recetas y elementos que no tengan levadura. Cuando utilizo el not, me incluye la palabra levadura, pero aquí me está diciendo búsquedas asociadas que me dan esa respuesta. Si yo le coloco el menos, me excluye por completo la palabra dentro de esa búsqueda. Entonces, el menos excluye por completo esa palabra. Otro elemento que yo puedo utilizar acá. Muchas veces encontramos o buscamos una información y nos acordamos del nombre de la página, pero ya no, o sea, ya no la volvemos a encontrar. Nos metemos a la página y cómo fue que yo encontré esto. Y muchas veces tenemos en la cabeza como, ay, esto lo saqué de esa página específica. Entonces uno le puede condicionar la búsqueda diciéndole site, un sitio específico. Aquí yo había colocado sciencedaily.com, coloco Science Daily, aquí el sitio, la página web donde yo quiero que me busque y al lado le coloco el término que yo quiero encontrar en este elemento. Y miren que las búsquedas solo nos da resultados de esa revista o de esa página o revista, no, de esa página web específica que yo le dije que me buscara allí. Recuerden, eso es cuando la página era, no sé, la página, eso está en la página del TDA, pero no tengo ni idea de cómo llegar a esa ruta. Entonces yo le digo, búsqueme en la página del TDA donde tenga esa palabra. Y él me va a lanzar, por ejemplo, aquí, tenemos acá, tda.edu.co, y aquí le voy a poner, es que eso de la canasta alimenticia, ¿eso dónde fue que salió? Miremos a ver qué nos lanza. Miren que solo nos sale en la página del TDA donde menciona la palabra canasta. ¿Listo? O que tenga el teda.edu.co. Entonces, esto nos ayuda a nosotros para filtrar muchísimo más la información en una página específica. Otro tip que podemos usar acá, el tipo de archivo. Yo digo, mira, yo quiero que solamente la información que me vas a mostrar es lo que está en PDF. Entonces, yo le voy a decir que me busque información de algas y solo en type, que sería el archivo file type, file, aquí junto, file type, junto, le voy a decir, miren que aquí nos dice, ¿cómo quiere que yo le encuentre la información? La que está en PDF, la que está en PowerPoint, la que está en Word. Yo le digo, búsqueme solo los PDFs. Y miren que acá, todo lo que yo voy a buscar solamente me lo va a lanzar es en formato PDF. ¿Listo? Aquí es que yo quiero mirar, yo tengo que hacer una presentación y quiero ver ejemplos de esas presentaciones. O sea, alguien que ya haya construido una presentación de esto. Entonces aquí yo voy a obtener solamente búsquedas que me muestren presentaciones alrededor de esa temática. Entonces nosotros podemos filtrar los tipos de archivo que estamos buscando todo el tiempo. Otro elemento acá, el Google Académico. El Google Académico nos empieza a dar una idea de los artículos, pero siempre procuremos, aquí vamos a poner académico, y por defecto, lo primero que me lanza es ese Google Académico. Yo voy a buscar ese tema específico y ahí me dice
si hay algún elemento en las diferentes bases de datos que tiene Google indexado, o sea, en bases de datos no, en toda esa información que tiene Google indexada, si hay algún tipo de elemento de tipo investigativo relacionado con la academia sobre su tema. Yo les sugiero que realicemos mejor las búsquedas, no solo en Google Académico, sino que también utilicemos Scopus, que nos puede dar una información también robusta alrededor de esto. Aquí, por ejemplo, me encontró un libro. Y yo podría mirar algunos elementos básicos del libro, podría después mirar si este libro en Scopus, cómo lo encuentro, si hay capítulos del libro disponibles para descargar. Si yo tomo este libro, por ejemplo, le doy clic derecho y me voy para esta búsqueda en Scopus, aquí le digo, acá en búsqueda, vuelvo otra vez a donde estábamos parados. Como yo tengo aquí, y este es el libro, el título del libro, yo le voy a decir que ese es acá, el título de la fuente. Y le doy buscar, miremos si encuentra esto. Me dice que no encontró ningún tipo de documentos, pero yo le puedo decir, acá, le puedo decir editar y que me busque toda esta información. Aquí, ¿qué no es bueno? Las palabras vacías, este es una palabra, estas eran palabras vacías, entonces las podemos borrar y miremos aquí si encontramos alguna información relacionada con esto. Le voy a decir, no encontró, aquí le voy a decir que me busque. Miren que cuando nosotros buscamos en un campo específico, puede restringirlo más, pero si le decimos que busquen los títulos, palabras claves, ya es muchísimo más importante. Mire que acá me dicen capítulo del libro y podemos tener información más robusta. Bueno, para ir como con el programa del día de hoy, entonces ustedes en Google también pueden usar esos operadores booleanos, pueden incluir el AND, el OR, el AND NOT para hacer esa ecuación de búsqueda. Muchas veces la ecuación de búsqueda que solita se les va a generar en ese Scopus, vienen y la pegan en Google y les va a dar unas búsquedas interesantes también. Otras bases de datos interesantes y que son de acceso gratuito. Entonces, aquí les voy a mostrar, esta presentación después se las pueden compartir. Vamos a cerrar todo esto aquí. Tenemos la Universidad de Barranquilla tiene como un repositorio, una lista de esas bases de datos de acceso libre. La información que tienen acá, ustedes la pueden descargar. Aquí pueden encontrar en Cielo, aquí pueden encontrar artículos que están en español, Dialnet. Este DOAJ es como un repositorio donde me dice todas las revistas abiertas, de Open Access, de acceso libre, que yo podría consultar. Aquí las puedo tener. Estas RedLink, que son una red de revistas científicas de América del Caribe, este ARCIX, que es un acceso abierto que permite algunos artículos o preprints o esos borradores de esos artículos y los podría descargar. Tenemos la Universidad Nacional, Springer tiene ciertas partes libres. Cuando estábamos en la pandemia, todos los artículos relacionados con el COVID-19, usted los podía descargar porque estábamos todos en la búsqueda de la información de cómo manejar esa enfermedad. Entonces aquí pueden encontrar muchas revistas de acceso libre, o sea, elementos que ustedes pueden entre revistas de acceso libre y algunas bases de datos. Otra interesante es esta Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional hay unos servicios virtuales. Hay unas colecciones que están acá puestas, pero hay unos servicios virtuales. La Biblioteca Nacional, ¿dónde queda? En Bogotá. Pero hay una opción donde usted puede reservar o solicitar material virtual, de forma virtual. Usted le dice, mira, a mí me interesa este libro de esta colección, yo necesito de esta página, y usted puede solicitarle, le cobren una tasa pequeña por ellos escanear. No le escanean todo el libro, le escanean partes del libro que usted pueda necesitar. Usted hace la solicitud aquí en suministro de documentos, usted hace esa solicitud, llena ese formulario, ellos se comunican acá. Ellos se comunican con usted acá, tienen de cuánto vale, los derechos de autor, por eso no lo pueden poner todo, sino unas partes específicas. Usted hace su solicitud, qué necesita, escribir súper bien, y ellos a la vuelta, yo he hecho la solicitud y hasta en 15 días me han mandado el pedazo que yo necesito. Las tarifas son muy, muy bajas, ellos cobran pues como algo, entre comillas, simbólico, pues cobran algo muy, muy bajo por hacer ese escaneo. Eso sí, hay que especificar que es una solución en una finalidad sin ánimo de lucro, porque ustedes acá decir, mire, yo estoy utilizando esto
para una investigación, necesito esta parte del libro para solucionar eso, para mi marco teórico, entre otros. Aquí ellos se lo mandan. Hay algunas colecciones que son en fotografías, unas colecciones que son de audios, pueden decir que les manden un pedazo de la entrevista, entre otros. Otra base de datos interesantes es esta base de la CEPAL, donde tenemos las principales cifras de América Latina y el Caribe, donde ustedes pueden ver aquí indicadores como indicadores demográficos, económicos, ambientales, perfiles de los países, perfiles pues por región, perfiles por países. Y esta información es importante cuando estamos haciendo esas contextualizaciones. Ay, mire, es que tanta gente tiene acceso al agua, cuántas personas no tienen acceso a alimentos. Entonces aquí tenemos información actualizada. En ese momento tenemos la información, algunas al 2023, otra 2021 y una a 2020. Entonces aquí es donde podemos sacar datos. De la página del DANE podemos sacar muchos a nivel país y de ahí a nivel Latinoamérica. Pero también tenemos esta base de datos que es del Banco Mundial. Ahí vamos a tener indicadores, no solo del CEPAL, es solo de Latinoamérica, y ahí tenemos de muchos países donde me van a decir acá los indicadores de pobreza, los indicadores de la población, los indicadores de inflación, los indicadores de consumo, y todo eso se lo puede descargar en un formato editable como CSV para que ustedes lo procesen en Excel. Tenemos la librería de la Universidad Nacional, principalmente las colecciones científicas. Ellos tienen ahí diferentes especímenes clasificados y observados, tienen alrededor de 940.000. Aquí nosotros podemos mirar las diferentes colecciones. Esto les puede interesar de pronto a los estudiantes que trabajen con entomología o procesos en ambiental muy relacionados con biología, entre otros. Ahí pueden ver ustedes pueden colocar ahí la especie específica, le dice si tiene la descripción, le da la información general, eso también es de acceso gratuito. La Superintendencia de Industria y Comercio también me tiene una lista de esas bases de datos, entonces aparte de las que tiene la Universidad de Barranquilla, pueden mirar esas acá de la superintendencia. ¿Por qué la superintendencia tiene esto? Porque la superintendencia, cuando radican una patente, tiene que hacer búsqueda en todas partes de lo que están diciendo ahí no exista. Entonces, ustedes le facilitan de que haga la búsqueda antes y miren si lo que usted está proponiendo antes lo habían hecho. Para buscar patentes, tenemos WIPO, tenemos esta del Banco Mundial, y tenemos esta de organización, perdón, tenemos esta WIPO y del Banco Mundial para buscar patentes, principalmente esta de WIPO. Pero hay otra que ya es un elemento diferente, no es algo que sería, es como, que sería pues como de una entidad gubernamental, y sería esa página de Lens que también nos permite buscar patentes. Entonces yo voy a buscar patentes de Algae, Anferti. Aquí también podemos usar esos operadores booleanos, podemos filtrar, y aquí nosotros en esa búsqueda de patentes, por ejemplo, de ese tema, yo tengo alrededor de 16.232 patentes. Me dan las empresas que más han patentado alrededor de eso. Me dicen aquí familias de patentes. Una cosa son las patentes y las familias de patentes, como hay que registrarlas en varias partes. Solicitudes de patentes, citaciones, patentes a lo largo de los años, en cómo van, si están activas, si están pendientes, si fueron canceladas, si las solicitaron y no pasó nada, cuál es la oficina que más patenta, la empresa que más patenta o la persona que más patenta, los tipos, aplicación de patente, entre otros. Entonces, esta es otra base de datos que muchas veces nos da como ideas a la hora de hacer esos planteamientos del problema, esas contextualizaciones, cuando nos dicen, vea, hago un mini estudio de mercado, busque elementos, quién lo hace, quién no lo hace, y con referentes a estudio de mercados, uno puede hacer algo muy sencillo en Google, colocar, por ejemplo, Algae and Fertilizer Market y añadir Market Size. Y hay muchos estudios que dan previsualizaciones y tienen párrafos de cifras que nos pueden interesar. Entonces, no solamente es usar las bases de datos de la universidad, sino mirar cómo podemos ir revisando y utilizando esa información que está disponible en Google de forma libre y que nosotros podemos ir revisando. Yo les agradezco que hayan aceptado esta invitación. Son muchas cosas y de cada tema podemos profundizar y hablar alrededor de esto. Aquí les dejo mi correo electrónico
para que ustedes, si tienen alguna duda, necesitan asesoría a la hora de hacer una búsqueda, de pronto yo les pueda ayudar o hacerles el enlace con biblioteca también para hacerlo, lo pueden hacer. Y algo que los invito es que utilicemos estas bases de datos o estos elementos que nos da la universidad, porque son muy interesantes a la hora de construir esos documentos y hacen muy robustos, pueden enrobustecer mucho esos textos y esos entregables. Si tienen preguntas me pueden contar. Porfa, llenen la asistencia para que les den el certificado, Sí. tengan ese certificado de que ustedes estuvieron en una capacitación de estas bases de datos. Y nuevamente, muchas gracias por su participación. No sé si Natalia tiene algo para mencionar. Si tenemos alguna pregunta, este es el espacio para realizarla en este momento. De todas formas, aquí tenemos el QR de asistencia. Hay algunos que aún no lo hemos diligenciado. Recordemos que les estaríamos enviando la información, la grabación de esta sesión y su certificado por asistencia a esta actividad. Entonces es muy importante que diligenciemos correctamente nuestros nombres, cédula, correos electrónicos para que puedan recibir esta certificación y la información de la charla. Yo en el chat no veo preguntas aún, Hola, Yo entonces creo que por las acá. preguntas surgen después. Pero por aquí alguien nos habló. A ver, ¿quién nos está Sí, hablando? sí, ¿quién ¿qué nos tal? está ¿Cómo hablando? están? Les habla Jair. Hola, hola Hola, Jair. Jair. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, primero que todo, muchas gracias por el evento, estuvo espectacular. Me pareció genial y hay muchos trucos que le pueden a uno facilitar la vida. Definitivamente uno a veces se mata la cabeza cuando está haciendo investigaciones pues por no saber utilizar este tipo de herramientas y por no saber utilizar pues también estos sistemas de la manera más apropiada. Qué chévere que a futuro pudieran combinarlo, por ejemplo, con algún programa como el Bot Viewer o algo para también analizar los metadatos de esos artículos, esas relaciones. Pues mi comentario iba más hacia eso, pero el evento estuvo espectacular. Sí, podemos mirar más adelante otro tipo de plataformas o elementos que podemos hacer para analizar esta información. Empecemos por empezar a ser conscientes de cómo hacer esa búsqueda y de generar una búsqueda que nos dé unos resultados que nos permitan generar un análisis robusto. Porque como mencionabas, eso, o sea, si usted no sabe buscar o no sabe hacer esas palabras claves, esas ecuaciones, se puede convertir en un dolor de cabeza a la hora de construir esos documentos. Pero entonces ahí tomamos nosotros nota y ya desde egresados podríamos más adelante en el próximo semestre, porque ya este semestre tenemos como las charlitas que les vamos a dar, programar otras, si están de acuerdo. Así es. Bueno, chicos, agradecerles por su asistencia, por participar de estas actividades, por vincularse con la investigación. De seguro va a ser un componente muy importante en su vida laboral, en su vida profesional. Entonces, desde aquí empezamos a formarnos como futuros investigadores. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a la profe Laura, a la profe Janet que nos acompaña también en esta tarde con su grupo de estudiantes desde su semillero, a todos nuestros egresados quienes asistieron. Muchísimas gracias. Cualquier duda, inquietud, también pueden escribirnos a nuestro correo egresados@tda.edu.co. Un gran abrazo y una feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, muchas gracias. Gracias.